Bien, jóvenes y señoritas, en esta ocasión vamos a estudiar el primer capítulo del curso de trigonometría, que es básicamente el ángulo trigonométrico. Vamos a estudiar cómo se genera y cuáles son sus características. Entonces, ¿cómo es esto? Se tiene un rayo, ¿sí? Que el origen es el vértice O, ¿sí? Es básicamente una flecha. Entonces, esta flecha al girar forma un ángulo trigonométrico. Puede girar en sentido antihorario o puede girar en el sentido horario. Entonces, al girar en el sentido antihorario se forma lo que es el ángulo alfa. Y al girar en el sentido horario se forma el ángulo beta. Entonces, esa flecha, que ya hemos denominado que es un rayo, porque tiene un origen, se le conoce como lado inicial del ángulo trigonométrico. Y al girar para formar el ángulo trigonométrico, al terminar este ángulo se le conoce como lado final. Lado final del ángulo alfa y por acá el lado final del ángulo beta. Ya denotamos que el vértice es la letra O, siempre en mayúscula. Entonces, ¿en qué cambia que sea antihorario y que sea horario? Básicamente, cambia lo siguiente, ¿no? O sea, la medida del ángulo alfa, si es antihorario, va a ser positivo. Pero, en este caso, si el ángulo trigonométrico se forma en el sentido horario, la medida del ángulo beta va a ser siempre negativo, ¿sí? Ahora, probablemente en algún libro vas a encontrar sin la flecha, o sea, no te dicen dónde va a apuntar. Porque bueno, acá si te das cuenta, apunta en el sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Aquí en el sentido horario, por lo tanto es negativo. Ahora, si en el libro no te dice nada, se sobreentiende que es positivo. ¿Sí? Ahora, otra manera de considerar, ¿no?, el ángulo trigonométrico es el ángulo nulo. El ángulo nulo, de la misma manera tienes un rayo, pero no gira hacia ningún lado, ni hacia el lado antihorario, ni hacia el lado horario. O sea, por lo tanto, no hay giro alguno. Entonces, la medida del ángulo nulo es igual a cero. Vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, el ángulo trigonométrico se forma a partir del giro de un rayo. ¿Qué es un rayo? Es una flecha con un origen. Generalmente se denota con la letra O. Si gira en el sentido antihorario, se forma un ángulo positivo. Si gira en el lado horario, se forma un lado negativo. En trigonometría existen los ángulos positivos y los ángulos negativos, ¿sí? Recordar siempre cuál es el lado inicial y cuáles son los lados finales. Luego, el ángulo nulo. Un ángulo nulo básicamente es un ángulo que no gira, ¿no?, ni hacia el sentido horario ni hacia el sentido antihorario. Y bueno, es por eso que es cero. O sea, tú sabes que el cero no forma parte de los positivos ni tampoco de los negativos. Hasta ahí la primera parte de la teoría del ángulo trigonométrico. Bien, ahora algo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo representar ángulos para una vuelta, para un cuarto de vuelta y ángulos para media vuelta? Entonces, para representar el ángulo de una vuelta, lo que se tiene que cumplir es lo siguiente. El lado inicial de un ángulo, que en este caso es este rayo, al momento de dar una vuelta, el lado final tiene que terminar en el mismo lado o en el mismo lugar que el lado inicial. Ahí se cumple que el ángulo haya dado una vuelta. Seguimos.
ángulo de un cuarto de vuelta. Básicamente, si para una vuelta se cumple esta gráfica, para un cuarto de vuelta se cumplirá la siguiente gráfica. ¿Sí? En este caso vamos a colocar que sea alfa. Se denota de la siguiente manera. O sea, para ángulos de un cuarto de vuelta, generalmente se denota con un rectángulo. Puede ser un cuadrado también a veces. Y listo. Ahora, para ángulos de media vuelta, la representación es la siguiente. Básicamente tienes una recta en donde por este lado tenemos el lado inicial y por este lado el lado final. Entonces, un ángulo de media vuelta se representa de la siguiente manera. ¿Sí? Para media vuelta vamos a colocar que en este caso sea alfa. Repaso. ¿Cómo determinar un ángulo de una vuelta? El lado final tiene que terminar en el mismo lado o en el mismo lugar que el lado inicial. Ángulo de un cuarto de vuelta se representa de la siguiente manera. Con un cuadradito o puede ser un rectángulo. Eso representa el ángulo de un cuarto de vuelta. Ángulo de media vuelta, una recta. Y bueno, el lado inicial tiene que estar en el lugar opuesto que el lado final. Ahí se cumple el ángulo de media vuelta. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces ya hemos visto cómo se genera el ángulo trigonométrico. ¿Qué signo puede tener un ángulo trigonométrico? Puede ser negativo, positivo. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver cómo se mide el ángulo trigonométrico. Entonces, en la trigonometría existen varios tipos de medida. Es por eso que vamos a estudiar tipos de sistema. En este caso, vamos a ver el sistema sexagesimal o inglés. Recuerda, cuando te hablen de sistemas de medida, te tienen que hablar en mayúscula. ¿Sí? Siempre se denota con una mayúscula. Entonces, lo que tienen que entender básicamente es que la medida del ángulo de una vuelta es 360 grados sexagesimales. ¿Sí? El sistema sexagesimal, la medida de una vuelta es 360 grados. Entonces, ¿cuáles son las unidades de medida? En el sistema sexagesimal, las unidades de medida son el grado, el minuto y el segundo. Vamos a ver las equivalencias, que son básicamente entre 60 y 60. Entonces, un grado, que es la unidad más importante del sistema sexagesimal, equivale a 60 minutos. A su vez, un minuto equivale a 60 segundos, que es la unidad más pequeña del sistema sexagesimal. Entonces podemos denotar que un grado sexagesimal equivale a 3600 segundos sexagesimales. Entonces, a ver, de nuevo. Sistema sexagesimal o inglés. Una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. Siempre con el 0 o la bolita ahí. Entonces, ¿cuáles son las unidades de medida? El grado, el minuto y el segundo. El grado es la unidad más importante. Un grado equivale a 60 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. De ahí podemos deducir que un grado en el sistema sexagesimal equivale a 3600 segundos. Ahora, una anotación. Si tienes un ángulo que, por ejemplo, alfa, que está en grados, lo colocas con los grados sexagesimales. Si tienes un ángulo que te lo están dando con segundos, por ejemplo, alfa es igual a grados y B minutos, puedes denotarlo de esta manera o de la siguiente manera. A grados más B minutos. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, el error que se comete es, a veces llegan a pensar que ellos están multiplicando. Y no es así. Eso está mal. Ahora,
si el ángulo se te presenta con segundos, de la misma manera, lo colocas con los segundos. O sea, es una comilla. No vayas a pensar que es un 1. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es A grados más B minutos más C segundos. ¿Sí? Entonces, recordar, no se están multiplicando, se están sumando. Y puedes denotarlos o escribirlos en tu cuaderno de la misma manera. O sea, son lo mismo. ¿Sí? Bien, jóvenes y señoritas, hemos llegado a la parte final, que es la parte de los ejemplitos. Entonces, voy a resolver el ejemplo número 1 y el ejemplo número 2. Entonces, en el número 1 te dice convertir a minutos sexagesimales, o sea, de grados a minutos sexagesimales. Te estoy dejando por acá una tabla que te puede ser muy útil. Básicamente es una tabla de conversión. Entonces, mira, para pasar de grados a minutos, lo que tienes que hacer es multiplicar por 60. Entonces, 5 por 60, solamente colocamos la parte numérica. No colocas si es grados, minutos o segundos. ¿Sí? Solo la parte numérica. 5 por 60, 300. Entonces, profe, ¿qué es 300? Aquí. O sea, para convertir de grados a minutos, multiplicar simplemente por 60. Y ya está en minutos. ¿Sí? A ver, de nuevo. Ahora, 12 grados a minutos sexagesimales. Como te dije, solamente la parte numérica multiplicado por 60. Y multiplica, pues, ¿no? 12 por 6, 720. Bueno, 12 por 6, 72. Y este 0 lo pasas. O sea, no te compliques la vida. Y bueno, 10 grados a minutos sexagesimales. Sería 10 multiplicado por 60, ¿cierto? Entonces, 6 por 1, 6. Y los dos ceros lo pasas. O sea, básicamente se multiplica de esa manera cuando tienes los ceros. 60 por 10, 600. Le sumas los ceros nada más. ¿Sí? Ahora, convertir a segundos sexagesimales. Tienes grados, grados y grados. Entonces, ¿cómo conviertes de grados a segundos sexagesimales? De grados a segundos por 3600. Allá. Entonces, nuevamente, solo la parte numérica. 6 multiplicado por 3600. 3600. Y bueno, eso nos da una cifra de 21.600. Ahí corroboras. 21.600. Y bueno, básicamente, no te olvides, segundos. De nuevo, 9, ¿sí? Por 3600. 9, solo la parte numérica, por 3600. ¿Y eso nos da cuánto? Dime. 32.400. Corrobora, corrobora. 32.400 segundos sexagesimales. Ahora, 10 grados, bueno, solo la parte numérica, multiplicado por 3600, ¿sí? Y bueno, un número multiplicado por 10 es el mismo número, nada más que le aumentas el 0 del 10, ¿sí? Entonces, 10 grados sexagesimales, para pasarlo a segundos, multiplicamos por 3600 según la tabla y nos daría 36.000 segundos. Hasta ahí hemos concluido todo lo que es la parte de ángulo trigonométrico. Recuerda, si hay algún ejercicio que no te salga, puedes preguntar directamente por el grupo o
al WhatsApp personal. ¿Sí? Espero que te haya quedado muy claro. Recuerda siempre estar repasando. Te voy a pasar un archivo en donde también está esta teoría en hojas que lo puedes leer. Yo creo que eso es todo. Suerte. Gracias.